Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta ponencia. El día de hoy vamos a hablar sobre neuropatías ópticas. Yo soy el doctor Fortunato Bonilla Torres y el día de hoy nos acompaña nuestro tutor, que es el doctor Daniel Alejandro Reina Osorio. Ok, vamos a dar inicio. Ok. Primeramente, vamos a recordar un poco sobre la anatomía de las subdivisiones anatómicas para entender mejor lo que son las neuropatías. Estas, como ya sabemos, se subdividen en cuatro segmentos, principales, perdón, que a continuación vamos a mencionar cada uno de ellos. El primero es el segmento intraocular. Este es el segmento más corto, mide de 1,0 milímetros. Y la porción visible pues va a ser la papila óptica, seguido del segmento intraorbitario. Este mide de 25 a 30 milímetros desde el ojo hasta el canal óptico, eh, con un diámetro de 3 a 4 milímetros en el vértice de la órbita. Este va a estar rodeado por el anillo, por el anillo fibroso de zinc, que es donde se van a originar los músculos rectos, ¿no? Luego tenemos el segmento intracanalicular. Este va a atravesar el conducto óptico, mide 6 milímetros y está fijado dentro del conducto canalicular, seguido del segmento intracraneal, que este va a ser el que une el quiasma con una longitud de 5 a 16 milímetros. Hablando un poco sobre la irrigación, el disco óptico va a estar irrigado por las arteriolas de las arterias ciliares posteriores en el plexo arteriolar y la coroides peripapilar. ¿Ok? Hablando sobre la clasificación de las neuropatías ópticas, pues estas son importantes, ya que estas se tratan de un conjunto de trastornos en el nervio óptico. Lo tanto, pues hay que saber qué es lo que vamos a encontrar en estas neuropatías, ¿no? Desde inflamatorias, que vienen siendo principalmente las isquémicas. Las podemos encontrar tanto anteriores como posteriores, inclusive con correlación de células gigantes. También tenemos glaucomatosas, tenemos hereditarias. En estas las vamos a encontrar como, por ejemplo, la neuropatía óptica de Leber o el síndrome de Wolfring o de Keller, que pues más adelante vamos a hablar más a detalle de estas. También hablaremos sobre las nutricionales o las tóxicas. Estas suelen ser bilaterales, simétricas y progresivas. Normalmente van a estar causadas por algún déficit de vitaminas, principalmente déficit de vitamina B12. Y pues dentro de las tóxicas se presentan por sustancias como el etanol. También mencionaba que dentro de estas podemos encontrar papiledema, neuropatías traumáticas o neuropatías compresivas e infiltrativas, ¿ok? Mm, las infiltrativas hay que recordar que estas pueden ser por sarcoidosis o por leucemias. Importante recordar eso. En cuanto a las neuropatías ópticas, pues los síntomas casi siempre van a estar correlacionados, ¿no? La manera en cómo vamos a distinguir las neuropatías ópticas va a ser eh, distinguiendo el nivel de afectación del nervio óptico, perdón. Ya que los síntomas casi siempre van a estar correlacionados en estos pacientes a la calidad visual, la disminución del color, la disminución de la sensibilidad de contraste, inclusive podríamos encontrar en algunos pacientes algún grado de efecto pupilar aferente, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que estos síntomas casi siempre se van a presentar en todas las neuropatías. Es por eso pues la importancia de que sepamos distinguir los cambios en el nervio óptico, ¿no? En algunas ocasiones pueden ver pacientes con síntomas y que vamos a encontrar en algunos presencia de edema o atrofia, o inclusive van a ser pacientes que son sintomáticos, pero en el fondo de ojo lo vamos a observar normal. Es por eso la importancia de la clínica de estos pacientes, ¿no? Los cambios que tenemos que tomar en cuenta, pues van a depender también de la etiología, ya sea
que sea por algo hereditario o que haya sido, o que la neuropatía se esté presentando por algo secundario, ¿no? Algún trauma o alguna complicación postquirúrgica podría ser, ¿no? Es por esto la importancia de que cuando nos encontremos con algún, frente a un paciente con algún tipo de neuropatía óptica, tenemos que tomar en cuenta siempre la historia clínica para saber cómo vamos a abordar estos pacientes. Importante preguntar el inicio de la evolución de la pérdida visual. Hay que realizar movimientos oculares en estos pacientes para ver si hay dolor ocular a la hora de realizar los movimientos. O inclusive si el paciente refiere que duele, que hay dolor pues en el ojo o en los ojos, sin mover estos, sin hacer este tipo de movimientos, pues hay que tomar en cuenta todo esto. En cuanto al fenómeno de Full-Fridge, pues este es un hallazgo neuroftalmico clásico. Este puede aparecer en pacientes con una neuropatía óptica unilateral o inclusive asimétrica, especialmente cuando existe la disminución de la conducción visual en un ojo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se trata cuando hay una alteración en la percepción del movimiento en profundidad causada por un retardo en la transmisión visual de uno de los ojos, ¿no? Normalmente el cerebro va a recibir la imagen de un ojo unos milisegundos más tarde que del otro ojo. Y esto va a generarnos una falsa sensación como tridimensional, ¿no? Ok. Hay que tomar en cuenta, pues, la diferencia entre un nervio óptico normal y cuando es un nervio óptico patológico, ya que esto nos va a ir aunando a diferenciar entre cada una de las patologías. Aquí les puse tres imágenes. Vamos a hablar en la imagen que tenemos en el centro. Podemos observar un nervio óptico de aspecto normal. En esta, pues, vamos a observar que los márgenes van a ser nítidos, el color es difuso y rosado. Las estrías de las fibras nerviosas se visualizan mejor en las posiciones de 10 y de las 12 y de las 6 y de las 8, que es justo donde están las flechitas. En la imagen de la que tenemos ahí a la izquierda, podemos ver una atrofia óptica primaria. En esta, pues el disco óptico presenta palidez temporal y tenemos márgenes definidos, ¿no? Cuando estamos en esta etapa, que es la etapa primaria, pues es importante considerar la aparición de nervios ópticos inflamados y de algunas lesiones compresivas ocultas. Por último, en la imagen que tenemos a la derecha, podemos observar una atrofia óptica secundaria que esta se va a desarrollar tras la inflamación del disco, al igual que la atrofia óptica primaria, ¿no? En el disco va a estar pálido, pero el borde del disco va a presentar opacidad debido a la inflamación previa que ya teníamos por la gliosis reactiva. Y bueno, vamos a entrar a hablar ya más, adentrarnos más en las neuropatías ópticas hereditarias. Estas, pues pueden ser de patrón de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva o mitocondriales. Las más comunes vienen siendo la neuropatía óptica de Kejer, que estas vienen siendo de aparición temprana, y las tardías vendrían apareciendo como neuropatía óptica de Leber. Ambas van a afectar a pacientes jóvenes y pues estas se pueden confundir fácilmente en la consulta. Entonces, para diferenciarlas, la neuropatía óptica de Kejer, esta hay que saber que es una enfermedad genética autosómica dominante. Esta suele iniciar en la infancia o en la adolescencia y normalmente la pérdida visual va a ser lenta y progresiva. Los pacientes normalmente nos van a mencionar que nunca han visto perfecto. La agudeza visual suele ser moderadamente disminuida y en el fondo de ojo, pues vamos a ver palidez temporal del nervio óptico. En cambio, en la neuropatía óptica de Leber, pues esta va a ser una enfermedad mitocondrial. En esta, en las etapas iniciales se va a observar como hiperemia papilar y telangiectasias peripapilares, lo que puede confundir con un edema, pero realmente, pues no se trata de un edema. Es por eso la importancia de realizar siempre un buen interrogatorio en estos pacientes y a la hora de realizar la exploración de fondo de ojo, pues hacer una correcta exploración en ellos. Hablando un poco sobre la epidemiología, tenemos que tomar en cuenta que la atrofia óptica
dominante va a ser más común que la de Leber. Esta se puede presentar en uno en 25.000 a 50.000 pacientes y la neuropatía óptica hereditaria de Leber se va a presentar en uno en 30.000 pacientes, ¿no? Luego tenemos otro que es el síndrome de Wolfram, ¿sí? Esta neuropatía mencionaba que es un poco menos común a diferencia de las otras dos y esta se presenta en uno en 160.000 pacientes. Ok. Vamos a hablar sobre la neuropatía óptica de Leber. Esta predomina mayormente en pacientes masculinos jóvenes de 8 a los 50 años. Puede iniciar con la afectación de un ojo, pero posteriormente se va a ver afectado el otro ojo con una evolución progresiva. Por eso menciona que estos pacientes con este tipo de neuropatías siempre es muy importante el monitoreo, ¿no? No es como que los veamos y ya los dejemos ir. Vemos el paciente y hay que darle seguimiento, hay que seguirlo citando porque después de 2 a 3 meses estos pacientes pueden progresar. El cuadro clínico que vamos a ver en esta enfermedad, normalmente nos vamos a encontrar con pacientes que te van a referir pérdida visual aguda o subaguda en un ojo, ¿no? Que va con una agudeza visual igual o mayor o menor, perdón, a 20/200. Con el paso del tiempo, en algunos casos podemos ver afectación de ambos ojos, como lo mencioné anteriormente, posterior a los 2 a los 4 meses. Y pues también hay que tomar en cuenta los signos neurológicos que nos van a comenzar a referir los pacientes, ¿no? Normalmente nos van a referir discromatopsias, en la mayoría de los casos los pacientes van a referir escotomas centrales, telangiectasias peripapilares tempranas. Y en cuanto al OCT, nosotros vamos a poder ver o apreciar engrosamiento inicial en la capa de fibras nerviosas, seguido de adelgazamiento en fase atrófica, ¿no? Normalmente mencionaba que es difícil de identificar cuando la patología está en fase aguda. Eh, es por eso que la importancia de estar vigilando a estos pacientes todo el tiempo. Aquí les puse un fondo de ojo de un paciente con una neuropatía óptica de Leber. En la primera imagen podemos observar cómo se ve la elevación leve de las fibras nerviosas en la parte inferior, con los capilares dilatados, que es ahí donde está la flechita. Y en la segunda imagen, ahí podemos apreciar que cómo el disco óptico parece como un poco más hiperémico, los capilares superficiales se ven dilatados, hay hinchazón y opacidad en la capa de fibras nerviosas, y que es justo donde está la flechita, es donde se alcanza a apreciar esto que les mencioné. Y ya en la tercera imagen, pues vamos a observar cómo se aprecia una pseudo hinchazón más extensa con un oscurecimiento del borde del disco, pero cuando lo veamos en una angiografía, que es en la imagen 4, una angiografía con fluoresceína, pues no se van a observar ni fugas ni tinción del disco óptico, se va a observar normal, ¿ok? Otra de las enfermedades hereditarias de neuropatía óptica viene siendo la autosómica dominante o enfermedad de Kejer. En esta puede haber una mutación en el gen OPA1, en el cromosoma 3. La relación de esta mencionaba que es 1 a 1, ya que tanto hombres como mujeres pueden presentarlo, e inclusive puede iniciar con visiones de 20/60, que normalmente lo van a referir como pérdida de visión por cada década de la vida, ¿no? Inclusive pueden referir defectos de campo visual casi siempre de predominio central. En estas imágenes también son de un paciente con esta enfermedad. En la imagen A, tanto en la imagen A como en la B, perdón, podemos observar un paciente con la neuropatía óptica autosómica dominante de Kejer. En esta se muestra, aquí se alcanza a mostrar una cuña de palidez y una excavación que afecta la porción temporal del nervio óptico. Este, también podemos observar cómo hay pérdida ya de la capa de fibras nerviosas. Y en cuanto a la tomografía de coherencia óptica, que es la que está a la izquierda, es el mismo paciente y aquí se muestra cómo se observa más claro la pérdida de las fibras nerviosas. Esta va a estar limitada en la región temporal del disco, que es donde están las flechitas, y se observa claramente cómo es mayor en el ojo izquierdo que en el derecho.
Ok, a continuación hablaremos de la neuritis óptica. Esta pues va a ser caracterizada por pérdida de visión aguda o subaguda. Generalmente esta enfermedad el paciente va a presentarse con dolor debido a la inflamación del nervio óptico. Estas constituyen la causa más frecuente de neuropatía óptica en adultos jóvenes. Otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta es que la neuritis óptica idiopática es la más común y esta se suele asociar a enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple. En esta normalmente nos vamos a encontrar con un edema con exudados maculares en estrella, así como también papilitis neurótica con edema retrovulvar. ¿Ok? Así es como vamos a observar el fondo de ojo. En cuanto a la epidemiología, pues esta se presenta en la tercera a cuarta década de la edad. Principalmente mencionaba que es más frecuente en mujeres, en un 77%. La raza que tiene la mayor incidencia es la de ascendencia europea y es menos común en afroamericanos y asiáticos. La incidencia es de 1 a 6,4 casos por 100,000 habitantes al año. Mm. Y bueno, aquí les puse unas imágenes características de fondo, de cómo se va a ver el fondo de ojo en esta neuropatía. Eh, En la imagen A, pues se observa cómo se ve la hinchazón focal pálida del disco en la parte superior, ahí donde está la flechita. Y en la imagen B, esta es la imagen característica o clásica de estrella macular. Así es como normalmente vamos a ver al paciente. En la neuritis óptica, pues hay que tomar en cuenta los hallazgos principales que ya habíamos visto anteriormente. Si se dan cuenta, pues no difiere mucho en cuanto a la clínica, más que el cambio del nervio óptico y sus modificaciones, ¿no? Inclusive el tiempo de evolución o en su defecto, en algunos casos, casi siempre el nervio óptico, o sea, va a ser sintomático el paciente y casi siempre el nervio óptico lo vamos a ver normal, ¿no? Los defectos en el campo visual y la disminución de la percepción de la profundidad también lo van a referir bastante los pacientes. En la neuritis óptica, pues también para apoyarnos del diagnóstico, perdón, para hacer el diagnóstico nos vamos a apoyar de una resonancia magnética. Las características que principalmente vamos a encontrar en estos pacientes en un corte axial, este es un paciente con esclerosis múltiple, van a ser las siguientes, ¿no? En la imagen que está en la parte superior, pues tenemos una resonancia magnética cerebral donde se puede observar un corte axial de un paciente con neuritis óptica, este paciente no tiene antecedentes conocidos de esclerosis múltiple y se pueden observar cómo se ven numerosas anomalías ahí de alta señal en la sustancia blanca cerebral. Estas van a ser compatibles con desmielinización y bueno, también podemos observar cómo se ven lesiones características en el cuerpo calloso y la sustancia blanca periventricular, que son las que están marcadas con las flechitas. En la imagen que tenemos en la parte inferior, vemos también una resonancia magnética orbital, este es con gadolinio, y aquí podemos observar una supresión grasa y ponderación axial en T1 en pacientes con neuritis óptica aguda. Perdón. En esta resonancia magnética, el área donde está marcada la flechita muestra, si se fijan, se muestra cómo se ve un realce focal del nervio óptico izquierdo. No sé si le alcanzan a ver. Y en cuanto al OCT, pues nos va a permitir cuantificar la pérdida axonal y el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina. Menciona que la reducción de la capa de fibras nerviosas entre 3, perdón, a 6 meses va a ser hasta del 74% en algunos pacientes, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que debemos también realizar estudios de laboratorio y de líquido cefalorraquídeo. Generalmente mencionaba que van a estar normales en la neuropatía óptica, pero los cambios que probablemente podríamos llegar a encontrarnos o alterados va a ser pleocitosis leve en un tercio de los pacientes y de 6 a 27 leucocitos por milímetro cúbico. Mm,
Bueno, a continuación les puse también esta clasificación. Vamos a hablar de los criterios de McDonald, que son los que actualmente se utilizan para apoyar el diagnóstico de esclerosis múltiple, especialmente en pacientes que debutan con este tipo de neuritis óptica. Hay que recordar que la neuritis óptica puede ser la primera manifestación clínica de una enfermedad desmielinizante, ¿no? Por lo que es muy importante siempre evaluar el paciente y ver si éste cumple con los criterios para esclerosis múltiple. En cuanto a los criterios de McDonald, perdón, estos se basan principalmente en demostrar dos conceptos: si hay diseminación en espacio y si hay diseminación en tiempo. En cuanto a la diseminación en espacio, significa que van a existir lesiones en diferentes regiones típicas del sistema nervioso central y pues en la resonancia magnética vamos a buscar lesiones en al menos dos de estas cuatro localizaciones características que van a ser periventricular, cortical o yuxtacortical, infratentorial o en médula espinal. En resumen, pues los criterios de McDonald nos van a permitir pasar de un primer evento clínico, como lo es la neuritis óptica, a un ya diagnóstico temprano de esclerosis múltiple, ¿no? Si se llegara a demostrar la diseminación en espacio y tiempo. En cuanto al tratamiento, menciona que hay que utilizar corticosteroides intravenosos, principalmente en pacientes donde ya detectamos lesiones en la resonancia magnética y que van a poner en riesgo o que pueda presentar esclerosis múltiple en los primeros 2 años de vida. El protocolo va a ser de corticosteroides, va a ser metilprednisolona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 3 días, seguida de prednisona, perdón, oral. La vamos a dejar a dosis decreciente de 14 a 18 días. También mencionaba que se puede utilizar plasmaféresis. La plasmaféresis o intercambio plasmático terapéutico menciona que es un procedimiento que elimina del plasma los anticuerpos complejos inmunes y mediadores inflamatorios, por lo que esta se utiliza principalmente en pacientes que presentan neuropatías ópticas de origen autoinmune o desmielinizante. Y bueno, esta principalmente se realiza con la intención de mejorar. Mencionaba que los pacientes cuando se aplican este tratamiento mejoran agudeza visual a corto plazo o... mm, pero también mencionaba, perdón, que no hay mucha evidencia de esto, pero a lo que yo a lo que yo leí, perdón, mencionaba que los pacientes que se sometieron a este tratamiento mejoraron agudeza visual a corto plazo. Y luego tenemos la neuritis óptica infiltrante. La primera de estas, Eh, pues va a ser la sarcoidosis. For- En esta, Bonilla, Bonilla, ¿me escuchas? sí, doctor. Ah, aparte de esclerosis múltiple, ¿no metiste NMO y antimoj? No, doctor. Arre, ahorita les paso una imagen como quiera con los patrones. Dale dos para atrás, porfa. Em, Cuando tenías más para atrás, más para atrás, más para atrás. Ahí en neuritis óptica. Dale una para adelante. Ah, bueno, para empezar el término neuroretinitis. Como bien lo decía Bonilla, ante la alteración de la agudeza visual y ante la sospecha de neuropatía óptica, hay veces donde no nos gusta utilizar el término neuropatía óptica porque es decir todo y nada, pues. O sea, es un término que incluye muchas cosas. Y es como que muy general, ¿no? Decir, tengo un paciente con neuropatía óptica, es básicamente decir que pues no le has encontrado, ¿no? Al fondo de ojo es muy importante distinguir, aunque ya es muy raro, esto que puso Bonilla de neuroretinitis. Una cosa es que a tu lado izquierdo veas el disco, pues ya mal configurado, pues el nervio óptico obviamente no lo podemos ver directamente, pero obviamente va a estar alterado e inflamado y por eso tenemos un disco óptico así al fondo de ojo. Y si te fijas,
este, creo que puede ser el mismo paciente a tu lado derecho. Ya le empezamos empiezan a enfocar hacia la mácula. Si te fijas, la mácula cuando normalmente tiene que estar oscuro, pues sabemos que está oscuro porque no nos refleja luz, porque está detectando mucha luz o está captando mucha luz. Si te fijas, pues tiene esa característica de alteración macular o de típica estrella macular. Siempre que veas esa estrella macular, nos da así a voltear a ver a causas infecciosas. En su momento, la infección así como que más, por así decirlo, característica de una estrella macular era la infección El arañazo de gato. Sí, exacto, por Bartonella, o la enfermedad de arañazo de gato, como dice Pedro. Pues es lo típico. Entonces, es lo primero o es lo primordial que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con neuropatía óptica. Si decir si es una neuritis o es una neuroretinitis, o pueden ser ambas, como en este caso, si este caso fuera del mismo paciente. Ahora, dale la que sigue, por favor, Nia. Cuando te topas con una neuritis óptica y tienes que tener cuidado de checar muy bien tanto fondo de ojo y si hay otras alteraciones neurológicas, además del patrón de esta neuritis óptica. ¿Por qué? Porque decir, sí, Pedro, dime. Ah, perdón, Doc, nada más tenía la duda y, por ejemplo, una neoplasia intracraneal, el aumento de la presión por esto sería menos común que, por ejemplo, estas enfermedades. Eh, no menos común, pero suelen ser características de forma sistemática. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una alteración o neuropática ante un aumento de la presión intracranial, por ejemplo, por un tumor, va a ser alteraciones en retina o en fondo de ojo, pero de manera bilateral, de manera simétrica, de manera muy concreta que esté pasando algo muy, muy sistémico. Nunca un tumor intracraneal te va a dar primero un ojo y luego en otro, o que sean alteraciones muy unilaterales, etcétera. Obviamente, de si el tumor está aplastando ahí el nervio óptico, pues sí, pero usualmente sueles guiarte por esas características clínicas para empezar a pensar si va a ser, por ejemplo, una hipertensión intracraneal por algún tumor o por inclusive algo infectativo como una sarcoidosis. Lo que les quería decir eh, de la neuropatía óptica, es que esta neuropatía óptica, si bien la pueden presentar pacientes con esclerosis múltiple, acuérdate que por ahí del 2014 la esclerosis múltiple abrió una puerta grandísima a enfermedades asociadas a vaina de mielina e inclusive al axón tal cual. Entonces tendríamos que poder identificar o tendrías que ser muy, muy cuidadoso en distinguir si es una neuropatía óptica por esclerosis múltiple, por NMO o por antimoj. ¿Por qué? Porque no son los mismos, o bueno, pueden ser los mismos tratamientos en agudo, pero la evolución va a ser muy distinta. Por ejemplo, una esclerosis múltiple es una neuropatía óptica que le llamamos típica, en el cual el patrón es casi siempre de un mismo lado. La pérdida visual pues es moderada, no causa algún tipo de dolor, no tiene por qué pasar por algún tipo de dolor, y el fondo de ojo pues puede ser hasta dentro de lo que cabe normal. En cambio, neuropatía óptica por NMO, neuromielitis óptica, o la enfermedad que le dicen que le anti-AQP4, quiero hacer esa diferencia. Hay neuropatía óptica por esclerosis múltiple y neuropatía óptica por o por NMDO, que es neuromielitis óptica. O esa NMDO también puede ser anti-AQP4. Es lo mismo. Si dices anti-AQP4, todos te están entendiendo que estás hablando de una NMO. Ah, entonces el patrón de la neuropatía óptica es diferente en una esclerosis múltiple y una NMO. La esclerosis múltiple es una neuropatía óptica por excelencia. Es unilateral, tiene alteración de la huesa visual medio leve, no causa dolor,
va a recuperar dos que tres chido, etcétera. Una neuromielitis óptica está un poquito más agresiva porque la neuromielitis óptica o anti-AQP4, a diferencia de la esclerosis múltiple, no va y lesiona la vaina de mielina. La neuromielitis óptica altera un anticuerpo que se llama anti-AQP4, que está en los podocitos de unas neuronas que, valga la redundancia, alimentan a la neurona, del cual entonces se va muriendo la neurona, no se está desmielinizando, se está muriendo. Entonces las neuromielitis, perdón, las neuritis ópticas por neuromielitis óptica son más agresivas, son bilaterales, son pérdidas visuales así hasta la ceguera, que casi casi ya no te pueden distinguir entre luz, y en el fondo de ojos sí las vas a ver muy aparatosas, muy aparatosas. Entonces, esas son las dos grandes diferencias entre las neuropatías ópticas por estas enfermedades desmielinizantes, que como bien lo estoy diciendo o quiero recalcar, que decir la enfermedad desmielinizante no sea algo muy general para ti como oftalmólogo, que ya sepas distinguir de que, bueno, esta neuropatía óptica por enfermedad desmielinizante puede ser por esclerosis múltiple, puede ser por neuromielitis óptica o puede ser por una tercera de la que no hemos hablado que se llama anti-MOG, que es un poquito más clavada. Y estos anti-MOG no lo estoy mencionando tanto porque suelen tener evoluciones muy chidas, suelen con tratamiento suelen mejorar hasta el basal. Entonces a eso sí les va un poquito mejor. Porque es importante que tú sepas esto como oftalmólogo, porque tienes esta obligación preocupar al paciente de que, a ver, esta neuropatía óptica, sí, señora, puede ser por esclerosis múltiple, pero puede ser por NMO y esto va a la empeora y esto no se va a mejorar chido, entonces ingrésala. Nadie te va a regañar o nadie te la va a hacer de tos porque ingreses una neuropatía óptica en el cual tú estés sospechando o una esclerosis múltiple o una anti-AQP4. Nadie te Oiga, va a decir nada. Dime. perdón, y por ejemplo, de nosotros detectar ya este proceso neurítico, iniciar el tratamiento esteroideo sistémico con prednisolona, por ejemplo, vía oral, ¿lo recomienda o mejor nos esperamos realmente a la valoración Me, neurológica? Fíjate, si a ti ya te consta que puede ser esclerosis múltiple o puede ser anti-AQP4 o inclusive anti-MOG, yo te recomendaría descartar la infección, ya sea con un ego, con una BH y con una tele de tórax. Y una vez que sepas que no trae infección, porque es lo mismo que va a hacer todo neurólogo que llegue, o sea, si tú quieres adelantarle a eso, está perfecto. Entonces, una vez que le descartes la infección, yo creo que en vez de meterle predni oral, de una vez lo volees. Creo que ahí Bonilla puso un esquema de metilprednisolona 1 gramo cada 24 por 3 días. Inclusive eso lo puedes alargar 5 días, pero preferible que tú empieces en vez de meterle Predni así como que en chiquito, que pues la verdad no va a ser una mejoría real, pues mejor vele descartando infección. Y si ya le descartaste infección, si todos esos laboratorios te salieron el mismo día, empieza a meter prednisolona, no hay ningún problema. El único problema es que le iniciaras metilprednisolona ese gramo cada 24 sin que le descartes la infección, porque pues ahí sí se va a descompensar el paciente. Y pues bueno, ¿alguna duda de esto, de lo que acabo de decir, acerca de lo que la neuritis óptica es, que es un síntoma tal cual, que puede ser por la esclerosis múltiple, puede ser por la neuromielitis óptica o puede ser por las anti-MOG? Hay un cuadro comparativo entre las tres que al rato por WhatsApp se las paso como quiera. Muchas gracias, doctor. ¿No tienen ninguna duda? ¿Podemos continuar, compañeros? Bueno, vamos a continuar. Ok, vamos a hablar sobre la neuropatía óptica infiltrante. La primera de estas, pues va a ser la sarcoidosis.
En esta, el principal hallazgo que vamos a encontrar en el nervio óptico no va a ser el edema de papila. En algunos casos podemos llegar a observar granulomas subretinianos peripapilares e inclusive en la clínica del paciente se pueden presentar con exantema, con fiebres, sudoraciones nocturnas, diarrea, problemas pulmonares o linfadenopatías. También esta puede estar relacionada a pacientes que presentan recurrentemente uveitis tanto anteriores como posteriores por los cambios de las presiones intraoculares o a su vez por vasculitis retinianas, ¿no? Infiltrados o lesiones, coroideas. Mencionaba eh, que más que nada se llega a presentar por trastornos multisistémicos, ¿no? De etiología desconocida. La población que mayormente lo presenta van a ser pacientes femeninas afroamericanas. Y bueno, pues en esta imagen podemos observar el fondo de ojo de un paciente con sarcoidosis. En la cabeza del nervio óptico, pues tiene un aspecto ya con hinchazón y ahí podemos ver los granulomas peripapilares, que es donde se marcan las flechitas. En cuanto a los laboratorios que vamos a solicitar para dar con este diagnóstico, pues menciona que hay que solicitar una radiografía de tórax, niveles de enzima convertidora de angiotensina, solicitar un PET para detectar el aumento del metabolismo celular, ¿no? Que en el caso de la sarcoidosis, pues va a corresponder a la actividad inflamatoria granulomatosa. Menciona que si en el PET llegáramos a identificar inflamación activa, pues por consiguiente nos va a ayudar a localizar el sitio de los granulomas para hacer diagnóstico y hacer biopsia en en sarcoidosis, ¿no? En cuanto al tratamiento, igual podemos utilizar esteroides sistémicos, ya sea semanas o meses, o inclusive podemos utilizar inmunosupresores, perdón, como la ciclosporina, o en casos refractarios, el infliximab. Y bueno, en esta diapo se muestran las neuropatías ópticas asociadas al linfoma o leucemia, ¿no? Estas pueden presentarse tanto en adultos como en niños con enfermedad hematológica y la pérdida visual pues puede ser progresiva o incluso aguda, ¿no? Menciona que en algunos casos también se puede asociar a meningitis linfomatosa. Es de suma importancia saber que el mecanismo principal es la infiltración directa del nervio óptico por células neoplásicas, lo que va a producir esta inflamación en el nervio óptico y las alteraciones retinianas que van a estar asociadas. Que, Clínicamente vamos perdón, perdón, a perdón, observar, Bonilla, sí, Bonilla, sí. que un tumor infiltre directamente al nervio óptico, ¿se te hace algo que ocurre muy rápido, muy lento? Muy lento. Esa es la cuestión, ¿no? Porque muchas veces este tipo de patologías se confunde con lo que sea, o sea, los pacientes, o bueno, mejor dicho, en los hospitales pueden catalogar como esclerosis, NMDO, antimog, lo que sea, y al último resulta ser una sarcoidosis. Y el detalle está en eso, precisamente, como es una infiltración por células tumorales, pues es una neuropatía demasiado lenta, o sea, sin meses, 6 meses, 7 meses, algo que va evolucionando, que no ha parado, pero es lento, lento y crónico. Ok, doctor. Muchas gracias. Continuamos. En cuanto a la clínica, vamos a poder observar este edema importante de la cabeza, perdón, del nervio óptico. Vamos a poder observar hemorragias peripapilares y cambios vasculares como la dilatación y la tortuosidad venosa. Aquí les puse una imagen eh, donde se puede observar un ejemplo de de neuropatía óptica leucémica. Esta está caracterizada por inflamación masiva del disco óptico,
Podemos ver hemorragia peripapilar y congestión venosa, además de la infiltración ya retiniana, ¿no? Para hacer diagnóstico, pues la resonancia magnética nos va a poder mostrar realce del nervio óptico y el líquido cefalorraquídeo, pues vamos a poder evidenciar en pues células ya neoplásicas, ¿no? Y para el tratamiento va a depender de la enfermedad de base y generalmente pues va a ser quimioterapia o radioterapia, ¿ok? Oigan, perdón, quiero agregar, de hecho, justamente ahorita en Guatemala tuve un caso de una retinopatía, neuropatía leucémica. Ya cuando tenemos las manifestaciones en fondo de ojo es porque o tenemos una recaída o una reactivación del cáncer. Entonces, ya cuando tenemos esas afectaciones, microhemorragias, la tortuosidad vascular, obviamente el edema de la papila óptica, pues hablamos de que el pronóstico ya ni siquiera es visual, o sea, el de vida es reservado. Entonces, obviamente si se logra una remisión de este tipo, de estos tipos de cáncer, pues excelente, pero generalmente ya cuando se presentan esas entidades ya es un mal pronóstico, tanto visual como para la vida, entonces tenerlo en cuenta. Leí precisamente por este caso, precisamente que a lo mejor proteger un poquito pues en la única variable que podemos, la presión intraocular con brimonidina, con el mecanismo neuroprotector que todavía no se conoce del todo, pues podría ayudar. Y en este caso el paciente sí mejoró de un cuentadedos a 20/400, pero sí ya es de mal pronóstico. Gracias, doctor Pedro, por la aportación. Vamos a continuar con la neuropatía óptica isquémica. Esta, esta neuropatía trata de eh, una enfermedad aguda que va a ser causada por la disminución del flujo sanguíneo del nervio óptico, ¿no? Clínicamente se caracteriza por una pérdida visual súbita, generalmente va a ser indolora, por lo que muchas veces se va a comparar con un evento vascular o un ictus del nervio óptico. Existen dos tipos principales, ¿no? El primero, pues, es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o NOIA, que es la forma como se va a presentar más frecuentemente, pero se va a presentar típicamente en adultos mayores con factores de riesgo vascular como hipertensión, diabetes o dislipidemias, y pues vamos a observar un edema del disco óptico en el fondo de ojo. El segundo tipo del cual les agregué aquí es la neuropatía óptica isquémica arterítica. Esta generalmente pues va a estar asociada a arteritis, perdón, de células gigantes. Esta va a ser la forma más grave y puede comprometer rápidamente la visión, ¿no? Por lo que siempre pues debemos descartarla en pacientes mayores que llegan con una pérdida visual súbita. Y en cuanto a la edad de presentación, pues la forma no arterítica, perdón, suele aparecer entre los 60 y los 70 años, mientras que la arterítica va a ocurrir en adultos ya mayores, donde pues va a ser fundamental investigar síntomas sistémicos de arteritis temporal, ¿no? Ujú. Luego, les puse aquí los hallazgos típicos del nervio óptico en la neuropatía óptica isquémica anterior aguda. El hallazgo más constante va a ser el edema de disco óptico, como en todas casi. En fases iniciales, pues este edema puede iniciar como un edema leve, lo que puede hacer que se confunda con una neuritis óptica. Conforme va progresando, podemos observar cómo el edema se va haciendo sectorial del nervio óptico. Este, frecuentemente va a estar acompañado de hemorragias en astilla peripapilares y vamos a ver capilares dilatados en la superficie del nervio óptico. Y bueno, pues en algunos casos el edema puede volverse un poco más difuso y pueden llegar a aparecer hasta manchas algodonosas que van a indicar un compromiso ya de la perfusión retiniana. Clínicamente, pues esta también como característica podemos encontrar un defecto pupilar aferente y en ocasiones el ojo contralateral va a presentar un disco pequeño o un disco en riesgo, lo que se conoce como mencionaba como un pseudo Foster Kennedy. En cuanto al diagnóstico,
Pues este va a ser principalmente clínico, ¿no? Hay que apoyarnos del examen oftalmológico. Podemos utilizar estudios complementarios como el OCT, donde inicialmente vamos a ver el edema en la capa de fibras nerviosas y posteriormente el adelgazamiento. En cuanto a la angiografía con fluoresceína, pues esta puede mostrar ya un retraso en el llenado del disco y en la resonancia magnética la vamos a solicitar principalmente para descartar que haya alguna causa compresiva. Mm, Ok, luego tenemos en esta diapositiva, pues les muestro los principales factores de riesgo asociados a la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que esta es la forma más frecuente de neuropatía óptica isquémica. La mayoría de estos pacientes, pues, presenta factores de riesgo vasculares sistémicos, ¿no? Similares a los que encontramos en otras enfermedades cardiovasculares. Entre los más importantes van a estar la diabetes mellitus, la hipertensión, dislipidemias, cardiopatía isquémica. em, Creo que nomás estos son los que van a contribuir a que haya una disminución del flujo sanguíneo en la circulación del nervio óptico. Otro factor súper importante va a ser la hipotensión nocturna, ya que durante la noche puede haber disminución de la perfusión del nervio óptico, lo cual va a favorecer que haya un evento isquémico. También menciona que se ha asociado con apnea obstructiva del sueño, la cual altera la oxigenación y la perfusión vascular, además de los factores sistémicos, perdón, existen factores anatómicos oculares como la hipermetropía, la presencia de un disco óptico pequeño. Eh, Cuando vemos un disco óptico pequeño, pues sabemos que se conoce como un disco en riesgo y en estos casos el espacio dentro del nervio óptico pues va a ser mucho más reducido, lo cual va a favorecer la compresión vascular y el desarrollo de una neuropatía óptica por consiguiente. Luego, hablando de las características clínicas de esta neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, generalmente se va a presentar en pacientes mayores de 50 años. El síntoma principal que van a presentar estos pacientes va a ser una pérdida de la visión súbita, indolora. Esta puede progresar en el lapso de horas o en algunos días. En cuanto a las características del fondo de ojo, podemos encontrar edema en el disco óptico, el cual puede ser difuso o sectorial y frecuentemente pues va a estar acompañado también de hemorragias peripapilares en llama, así como lo alcanzamos a observar en la imagen. Esta diferencia de otras neuropatías ópticas como la neuritis óptica, no suele haber discromatopsias marcadas. La agudeza visual suele estar moderadamente disminuida, frecuentemente alrededor de 20-60, aunque puede variar en algunos pacientes. Y pues también importante mencionar que existe aproximadamente un 15% de riesgo de afectación en el ojo contralateral, ¿no? Por lo cual estos pacientes pues requieren de seguimiento y control de sus factores, de los factores de riesgo vascular. Aquí les puse, en esta diapositiva se describe la neuropatía óptica isquémica posterior no arterítica, que ya les mencioné que es menos frecuente que la forma anterior. Clínicamente, esta se caracteriza por una pérdida de la visión monocular súbita e indolora también. Esta puede progresar durante horas o durante algunos días de forma similar a la isquémica anterior. En la exploración va a ser común encontrar un defecto pupilar aferente, lo que va a indicar compromiso del nervio óptico. Y bueno, una característica importante es que en las fases iniciales el disco óptico puede verse normal, ya que la isquemia va a ocurrir en la porción retrovulvar del nervio. Posteriormente, después de 4 a 6 semanas, el disco óptico puede empezar a desarrollar palidez secundaria a la atrofia del nervio óptico, ¿no? Y bueno, en esta diapositiva se describe ya la neuropatía óptica isquémica arterítica también, que generalmente esta va a estar asociada a arteritis de células gigantes. Esta enfermedad va a corresponder a una vasculitis necrotizante sistémica que va a afectar principalmente las arterias de mediano y de gran calibre, especialmente
las ramas de la arteria carótida externa como la arteria temporal, ¿no? Hablando desde el punto de vista epidemiológico, pues tiene una incidencia aproximadamente de 17 por cada 100.000 hombres y de 24 por cada 100.000 mujeres, ¿no? Esta va a ser más frecuentes en pacientes ya con una edad avanzada y también se va a observar con mayor frecuencia en pacientes caucásicos. Eh, Mencionaba que esta es una característica, perdón, epidemiológica bien descrita, ¿no? Clínicamente, pues es muy importante que la reconozcamos porque puede causar pérdida visual severa y permanente. Esta sí puede ser permanente. Además, existe un alto riesgo de compromiso del ojo contralateral, perdón, si no se trata también de forma oportuna. Entonces es importante que sepamos diagnosticarla. En cuanto al diagnóstico de la neuropatía óptica isquémica arteritítica, pues va a ser fundamental combinar los hallazgos clínicos con los estudios de laboratorio y pues con una confirmación histológica, ¿no? Inicialmente se solicitan marcadores inflamatorios, principalmente BCG y PCR, que generalmente pues los vamos a encontrar elevados en pacientes con arteritis de células gigantes y el diagnóstico ya definitivo, lo vamos a confirmar mediante biopsia de la arteria temporal, donde se va a observar inflamación granulomatosa con células gigantes y alteración de la lámina elástica interna, ¿no? Que es un hallazgo característico de esta enfermedad. En cuanto al examen oftalmológico, podemos encontrar ya la palidez del nervio óptico, que nos va a estar ya reflejando un daño isquémico y en algunos casos podemos encontrarnos con manchas algodonosas que nos van a indicar también compromiso de la perfusión retiniana. Y otra cosa que tenemos que recordar es que en la arteritis de células gigantes es una enfermedad sistémica que frecuentemente va a estar asociada a polimialgia reumática, por lo que debemos investigar siempre los síntomas sistémicos en estos pacientes. En cuanto al tratamiento de esta neuritis óptica, eh, menciona que se debe de iniciar inmediatamente, ya que esta neuropatía pues es una urgencia oftalmológica y el objetivo principal pues va a ser prevenir la pérdida visual del ojo contralateral. El tratamiento de primera línea son los corticosteroides sistémicos a dosis altas. En casos de pérdida visual aguda o compromiso ocular, se recomienda iniciar con metilprednisolona intravenosa, igual aproximadamente 1 gramo al día durante 3 días seguidos y posteriormente lo vamos a continuar con la prednisona oral alrededor de 1 gramo por kilogramo al día, ¿no? Y también esta va a ir siendo de reducción progresiva, perdón, según la respuesta clínica que vaya teniendo el paciente. No sé, doctor, si lo podamos alargar en este caso también hasta una semana. Yo lo leí que por 3 días, pero no sé usted. Usualmente, si ves mejoría de síntomas, que es básicamente lo visual y la cefalea, le paras al tercer día. Si no, sí te puedes alargar hasta 3 días. Muy bien, doctor. Y por último tenemos las neuropatías ópticas nutricionales y tóxicas. En esta, pues se muestran algunos medicamentos que pueden llegar a producir esta neuropatía óptica tóxica, las cuales forman parte de este grupo de enfermedades, ¿no? Uno de los fármacos más conocidos va a ser el etambutol, que este es utilizado en el tratamiento de la tuberculosis. Este medicamento lo que produce es una toxicidad a dosis dependiente que va a estar relacionada con alteraciones del metabolismo mitocondrial y pues clínicamente puede llegar a causar defectos en el campo visual central, discromatopsias y disminución también de las agudezas visuales. Eh, Otro de los medicamentos que nos pueden llegar a generar neuropatías va a ser la amiodarona. Esta, como ya sabemos, la utilizamos para las arritmias cardíacas y puede llegar a producir una neuropatía óptica bilateral en este caso. Esta es de evolución insidiosa
En esta sí vamos a poder encontrar edema del disco óptico y va a tener un curso prolongado. También mencionaba que las hidroxiquinolonas halogenadas también se asocian a un síndrome llamado SMON, que puede llegar a causar neurotoxicidad severa con atrofia óptica también, o mielopatía. Los inhibidores del TNF-alfa utilizados en las enfermedades autoinmunes, perdón, también se han relacionado con episodios de neuritis óptica. Y finalmente, algunos tratamientos como el interferón alfa y ciertos agentes quimioterapéuticos también nos pueden llegar a generar neurotoxicidad del nervio óptico, generalmente con afectación bilateral. ¿Ok? Es importante que sepamos esto. Y en esta les muestro algunos agentes tóxicos que se van a asociar a neuropatía óptica tóxica también. Estos generalmente producen daño en el haz papilomacular, lo que va a explicar que estos pacientes con estas neuropatías presenten escotomas centrales y van a presentar alteraciones en la percepción del color. Uno de los ejemplos más clásicos de la neuropatía óptica asociada, va a ser la neuropatía óptica, perdón, asociada a tabaco y alcohol. Esta normalmente se suele presentar en pacientes que ya tienen consumo crónico y desnutrición. Clínicamente se va a producir una pérdida visual central que va a ser de inicio lento y progresivo, discromatopsias y pues con el paso del tiempo en el fondo de ojo vamos a empezar a observar la palidez en el nervio óptico. Otro tóxico importante que mencionaba aquí era el metanol. Este lo podemos encontrar en el alcohol adulterado o contaminado. En estos casos, pues la presentación va a ser mucho más aguda y grave. Va a haber, el paciente va a presentarse con una pérdida visual bilateral súbita y en el fondo de ojo, pues vamos a ver un edema de disco óptico, perdón, los síntomas sistémicos que se van a presentar van a ser cefalea, vómitos y el paciente va a estar con alteración del estado de conciencia o inclusive podemos llegar a encontrarnos con estos pacientes ya en coma. Y finalmente mencionaba el cianuro. Este, como ya sabemos, lo podemos encontrar en algunos alimentos como la manzana, la yuca. Y bueno, lo asocian mayormente al consumo de tabaco y alcohol y produce un cuadro clínico similar al que les mencioné anteriormente con pacientes fumadores y alcohólicos. También hay afectación principalmente del haz papilomacular y va a haber una pérdida visual principalmente central. Ujú. Y bueno, en esta diapositiva ya les muestro cómo una neuropatía óptica nutricional que está asociada a déficit de vitamina B12. Normalmente la deficiencia de vitamina B12 pues se puede presentar en diferentes situaciones, ¿no? Como en pacientes con anemia perniciosa, pacientes con gastrectomía o dietas veganas que son estrictas o que tienen mucha exposición al óxido nitroso, ¿no? Clínicamente los pacientes van a presentar una pérdida de visión central progresiva, va a estar acompañada también de discromatopsias y escotomas centrales y pues esto ocurre igual porque se ve afectado principalmente papilomacular. En las etapas iniciales, el fondo de ojo podemos verlo normal en la mayoría de los pacientes, pero con el paso del tiempo, pues igual, desarrollarse la palidez del nervio óptico y se va a ir reflejando ya la degeneración de la capa de fibras nerviosas. Normalmente el diagnóstico de esta se va a confirmar mediante niveles bajos de vitamina B12 y también pueden encontrarse niveles elevados perdón, metilmalónico o homocisteína, que son los marcadores más sensibles de este tipo de deficiencia, ¿no? En algunos casos mencionaba que la resonancia magnética vamos a poder observar cambios de desmielinización, especialmente cuando ya tenemos un paciente con compromiso neurológico asociado. Y sería todo de mi parte.
Perfecto, ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estas últimas de metabólicas, tóxico-metabólicas, al menos las agudas siempre van a ser con un factor asociado, ya sea metanol, ya sea alcohol o algún otro tipo de droga. Recuerden que siempre las tóxico-metabólicas también suelen ser sistémicas, bilaterales, lo que decíamos ahorita. Entonces, meter eso bien en contexto. Otra de las cosas muy comunes de deficiencia de B12 es el uso a largo término de metformina. De ahí que algunos pacientes se comunicaran de boca en boca que pues puede causar algunas alteraciones visuales, etcétera, etcétera. Esto únicamente, lo único que se hace en pacientes ya que tienen tratamiento crónico con metformina es checar los niveles de B12 y ya tal cual, no tienes por qué quitar la metformina en el paciente. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, Doc, todo muy claro, muchas gracias. Y gracias, Fortunato. Gracias, Ya compañeros. quedó. Gracias, doctor. Nos vemos la otra semana entonces. Muchas gracias, doctor, Hasta por su Buenas luego. tiempo.